El malestar en la cultura. Sigmund Freud, 1929-1930. Capítulo 4. Parece una tarea desmedida. Uno tiene derecho a confesar su perplejidad. He aquí lo poco que yo puedo colegir. Después que el hombre primordial hubo descubierto que estaba en su mano, entiéndaselo literalmente, mejorar su suerte sobre la tierra mediante el trabajo, no pudo serle indiferente que otro trabajara con él o contra él. Así el otro adquirió el valor de colaborador, con quien era útil vivir en común. Aún antes, en su prehistoria antropoide, el hombre había cobrado el hábito de formar familias. Es probable que los miembros de la familia fueran sus primeros auxiliares. Cabe conjeturar que la fundación misma de la familia se enlazó con el hecho de que la necesidad de satisfacción genital dejó de emerger como un huésped que aparecía de pronto en casa de alguien y tras su despedida no daba más noticias de sí. Antes bien, se instaló en el individuo como pensionista. Ello dio al macho un motivo para retener junto a sí a la mujer, o más en general a los objetos sexuales, las hembras, que no querían separarse de sus desvalidos vástagos. Se vieron obligadas a permanecer junto al macho más fuerte, justamente en interés de aquellos. En esta familia primitiva aún echamos de menos un rasgo esencial de la cultura. La arbitrariedad y albedrío del jefe y padre era ilimitada. En Totem y Tabú he intentado mostrar el camino que llevó desde esta familia hasta el siguiente grado de la convivencia en la forma de las alianzas de hermanos. Tras vencer al padre, los hijos hicieron la experiencia de que una unión puede ser más fuerte que el individuo. La cultura totemista descansa en las limitaciones a que debieron someterse para mantener el nuevo estado. Los preceptos del tabú fueron el primer derecho. Por consiguiente, la convivencia de los seres humanos tuvo un fundamento doble. La compulsión al trabajo, creada por el apremio exterior, y el poder del amor, pues el varón no quería estar privado de la mujer como objeto sexual, y ella no quería separarse del hijo carne de su carne. Así, Eros y Ananké pasaron a ser también los progenitores de la cultura humana. El primer resultado de esta fue que una mayor cantidad de seres humanos pudieron permanecer en comunidad, y como esos dos grandes poderes conjugaban sus efectos para ello, cabía esperar que el desarrollo posterior se consumara sin sobresaltos hacia un dominio cada vez mayor sobre el mundo exterior y hacia la extensión del número de seres humanos abarcados por la comunidad. En verdad, no es fácil comprender cómo esta cultura pudo tener sobre sus participantes otros efectos que los propicios para su dicha. Antes de pasar a indagar el posible origen de la perturbación, y puesto que hemos reconocido al amor como una de las bases de la cultura, emprenderemos una digresión a fin de salvar una laguna dejada en una elucidación anterior. Dijimos que la experiencia de que el amor sexual, genital, asegura al ser humano las más intensas vivencias de satisfacción, y en verdad le proporciona el modelo de toda dicha, por fuerza debía sugerirle seguir buscando la dicha para su vida en el ámbito de las relaciones sexuales, situar el erotismo genital en el centro de su vida. Y en aquel lugar añadimos que por esa vía uno se volvía dependiente, de la manera más riesgosa, de un fragmento del mundo exterior, a saber, del objeto de amor escogido, exponiéndose así al máximo padecimiento si era desdeñado o si se perdía el objeto por infidelidad o por muerte. Por eso los sabios de todos los tiempos desaconsejaron con la mayor vehemencia este camino de vida. Pese a ello, no ha perdido su atracción para buen número de los mortales. A una pequeña minoría, su constitución le permite, empero, hallar la dicha por el camino del amor. Pero ello supone vastas modificaciones anímicas de la función del amor.
Estas personas se independizan de la aquiescencia del objeto, desplazando el valor principal, del ser amado, al amar ellas mismas. Se protegen de su pérdida no dirigiendo su amor a objetos singulares, sino a todos los hombres en igual medida, y evitan las oscilaciones y desengaños del amor genital apartándose de su meta sexual, mudando la pulsión en una moción de meta inhibida. El estado que de esta manera crean, el de un sentir tierno, parejo, imperturbable, ya no presenta mucha semejanza externa con la vida amorosa genital, variable y tormentosa, de la que deriva. ¿Acaso quien más avanzó en este aprovechamiento del amor para el sentimiento interior de dicha fue San Francisco de Asís? En efecto, esto que discernimos como una de las técnicas de cumplimiento del principio de placer se ha relacionado con múltiples maneras con la religión. Se entramaría con ella en las distintas regiones donde se desdeña la diferenciación entre el yo y los objetos, y de estos entre sí. Un abordaje ético cuya motivación más profunda habrá de evidenciársenos luego, pretende ver en esta disposición al amor universal hacia los seres humanos y hacia el mundo toda la actitud suprema hasta la que puede elevarse el hombre. No queremos dejar de consignar desde ya nuestros dos reparos principales. Nos parece que un amor que no elige pierde una parte de su propio valor, pues comete una injusticia con el objeto. Y además, no todos los seres humanos son merecedores de amor. Aquel amor que fundó a la familia sigue activo en la cultura, tanto en su sesgo originario, sin renuncia a la satisfacción sexual directa, como en su modificación, la ternura de meta inhibida. En ambas formas prosigue su función de ligar entre sí un número mayor de seres humanos, y más intensamente cuando responde al interés de la comunidad de trabajo. El descuido del lenguaje en el empleo de palabra amor halla una justificación genética. Amor designa el vínculo entre varón y mujer, que fundaron una familia sobre la base de sus necesidades genitales, pero también se da ese nombre a los sentimientos positivos entre padres e hijos, entre los hermanos de la familia, aunque por nuestra parte debemos describir tales vínculos como amor de meta inhibida, como ternura. Es que el amor de meta inhibida fue en su origen un amor plenamente sensual y lo sigue siendo en el inconsciente de los seres humanos. Ambos, el amor plenamente sensual y el de meta inhibida, desbordan la familia y establecen nuevas ligazones con personas hasta entonces extrañas. El amor genital lleva a la formación de nuevas familias, el de meta inhibida a fraternidades que alcanzan importancia cultural porque escapan a muchas de las limitaciones del amor genital, por ejemplo, a su carácter exclusivo. Pero en el curso del desarrollo, el nexo del amor con la cultura pierde su univocidad. Por una parte, el amor se contrapone a los intereses de la cultura. Por la otra, la cultura amenaza al amor con sensibles limitaciones. Esta discordia parece inevitable. Su fundamento no se discierne enseguida. Se exterioriza primero como un conflicto entre la familia y la comunidad más amplia a que el individuo pertenece. Ya hemos colegido que uno de los principales afanes de la cultura es aglomerar a los seres humanos en grandes unidades. Ahora bien, la familia no quiere desprenderse del individuo. Cuanto más cohesionados sean sus miembros, tanto más y con mayor frecuencia se inclinarán a segregarse de otros individuos, y más difícil se les hará ingresar en el círculo más vasto de vida. El modo de convivencia más antiguo filogenéticamente y el único en la infancia se defiende de ser relevado por los modos de convivencia cultural de adquisición más tardía. Desasirse de la familia deviene para cada joven una tarea en cuya solución la sociedad suele apoyarlo mediante ritos de pubertad e iniciación.
Se tiene la impresión de que estas dificultades serían inherentes a todo desarrollo psíquico, más aún, en el fondo, a todo desarrollo orgánico. Además, las mujeres, las mismas que por los reclamos de su amor habían establecido inicialmente el fundamento de la cultura, pronto entran en oposición con ella y despliegan su influjo de retardo y reserva. Ellas subrogan los intereses de la familia y de la vida sexual. El trabajo de la cultura se ha ido convirtiendo cada vez más en asunto de los varones, a quien plantea tareas de creciente dificultad, constriñéndolos a sublimaciones pulsionales a cuya altura las mujeres no han llegado. Puesto que el ser humano no dispone de cantidades ilimitadas de energía psíquica, tiene que dar trámite a sus tareas mediante una adecuada distribución de la libido. Lo que usa para fines culturales lo sustrae en buena parte de las mujeres y de la vida sexual. La permanente convivencia con varones, su dependencia de los vínculos con ellos, llegan a enajenarlo de sus tareas de esposo y padre. De tal suerte, la mujer se ve empujada a un segundo plano por las exigencias de la cultura y entra en una relación de hostilidad con ella. De parte de la cultura, la tendencia a limitar la vida sexual no es más nítida que su otra tendencia, la de ampliar su círculo. Ya su primera fase, el totemismo, conlleva la prohibición de la elección incestuosa de objeto, que tal vez constituya la mutilación más tajante que ha experimentado la vida amorosa de los seres humanos en el curso de las épocas. Por medio del tabú, de la ley y de las costumbres, se establecen nuevas limitaciones que afectan tanto a los varones como a las mujeres. No todas las culturas llegan igualmente lejos en esto. La estructura económica de la sociedad influye también sobre la medida de la libertad sexual restante. Ya sabemos que la cultura obedece en este punto a la compulsión de la necesidad económica. En efecto, se ve precisada a sustraer de la sexualidad un gran monto de la energía psíquica que ella misma gasta. Así, la cultura se comporta respecto de la sexualidad como un pueblo o un estrato de la población que ha sometido a otro para explotarlo. La angustia ante una eventual rebelión de los oprimidos impulsa a adoptar severas medidas preventivas. Nuestra cultura de Europa Occidental exhibe un alto nivel dentro de ese desarrollo. Desde el punto de vista psicológico, se justifica por entero que empiece por proscribir las exteriorizaciones de la vida sexual infantil, pues el endicamiento de los apetitos sexuales del adulto no tiene perspectiva alguna de éxito si no se lo preparó desde la niñez. Por lo que en modo alguno se justifica es que la sociedad culta haya llegado incluso a desconocer, leugnen, estos fenómenos fácilmente comprobables y aún llamativos. La elección de objeto del individuo genitalmente maduro es circunscrita al sexo contrario. La mayoría de las satisfacciones extragenitales se prohíben como perversiones. El reclamo de una vida sexual uniforme para todos, que se traduce en esas prohibiciones, prescinde de las desigualdades en la constitución sexual innata y adquirida de los seres humanos. Segrega a buen número de ellos del goce sexual y de tal modo se convierte en fuente de grave injusticia. Ahora bien, el resultado de tales medidas limitativas podría ser que los individuos normales, no impedidos para ello por su constitución, volcaran sin merma todos sus intereses sexuales por los canales que se dejaron abiertos. Empero, lo único no proscrito, el amor genital heterosexual, es estorbado también por las limitaciones que imponen la legitimidad y la monogamia. La cultura de nuestros días deja entender bien a las claras que sólo se permitirá las relaciones sexuales sobre la base de una ligazón definitiva e indisoluble entre un hombre y una mujer, que no quiere la sexualidad como fuente autónoma de placer,
y está dispuesta a tolerarla solamente como la fuente, hasta ahora insustituida, para la multiplicación de los seres humanos. Desde luego, es este un cuadro extremo. Es notorio que ha demostrado ser irrealizable, aun por breves períodos. Solo los débiles han acatado en menoscabo tan grande de su libertad sexual. Las naturalezas más fuertes, únicamente bajo una condición compensadora de que después hablaremos. La sociedad culta se ha visto precisada a aceptar calladamente muchas transgresiones que, según sus estatutos, habría debido perseguir. Empero, no es lícito extraviar el juicio yéndose al otro lado, y suponiendo que esta postura cultural sería inofensiva porque no consigue todos sus propósitos. La vida sexual del hombre culto ha recibido grave daño. Impresiona a veces como una función que se encontrara en un proceso involutivo, de igual modo que lo parecen nuestros dientes y nuestros cabellos en su condición de órganos. Probablemente se tiene derecho a suponer que ha experimentado un sensible retroceso en cuanto a su valor como fuente de sensaciones de felicidad, o sea, para el cumplimiento de nuestro fin vital. Muchas veces uno cree discernir que no es solo la presión de la cultura, sino algo que está en la esencia de la función misma, lo que nos deniega la satisfacción plena y nos esfuerza por otros caminos. ¿Acaso sea un error? Es difícil decidirlo.